palabra el señor diputado Silvio Lagos Galindo para presentar iniciativa del proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de Petróleos Mexicanos, suscrita por el diputado Lagos Galindo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor presidente. Con fundamento en los artículos 71, fracción segunda y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción segunda del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta comisión permanente el presente proyecto de decreto. La Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, en su capítulo segundo, abarca las disposiciones generales del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, de los comités, del Director General de Petróleos Mexicanos y de la vigilancia de este. El artículo 8 determina la composición del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el cual está conformado por 15 miembros propietarios, a saber, 6 representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal, 5 representantes del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, que deberán ser miembros activos del mismo y trabajadores de la planta de petróleos, y 4 consejeros profesionales designados por el Ejecutivo Federal, mismos que representarán al Estado y serán servidores públicos. Los miembros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos que el órgano superior de la industria petrolera debe incorporar con la mayor brevedad posible a los titulares de los gobiernos estatales de los estados productores de hidrocarburos y gas natural en la República Mexicana y a un representante de los estados que no son productores. De tal forma, se deben integrar a la Administración de Petróleos Mexicanos a los gobernadores de las entidades federativas que participan y resienten los efectos de la actividad petrolera en forma directa, ya que los lineamientos de desarrollo social emitidos por Petróleos Mexicanos son generales y las necesidades no son homogéneas y menos aún compatibles entre estados con actividad petrolera, y los que no son así podrán convertir a la paraestatal en una empresa líder del desarrollo nacional con la corresponsabilidad de los representantes de la población que exige mayor seguridad en actividad petrolera, proponiéndose entonces en general una redacción que no limite la participación de los titulares de los ejecutivos locales, ya que en cualquier momento pueden existir actividades petroleras en estados que hasta ahora no han sido considerados. Las estrategias que México necesita para avanzar en la protección y producción de recursos naturales requieren de acciones decididas de todos los sectores de la economía. Es de conocimiento general que en la producción de hidrocarburos los efectos residuales son responsabilidad de la misma empresa, pero se ha demostrado que la atención inmediata es por parte de los gobiernos de los estados. Los accidentes ecológicos y daños secundarios que traen consigo afectan directamente a la población, por lo que implica la implementación de acciones de los gobiernos estatales para subsanar en la inmediatez los efectos que sufren los habitantes y el medio ambiente. Es fundamental una interacción entre el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos con los gobernadores de los estados productores de hidrocarburos. Esto en base al conocimiento real y práctico que los depositarios del poder estatal tienen en sus territorios, y es por eso que es necesario un trato diferenciado de la paraestatal y sus subsidiarias hacia los estados que en su subsuelo yacen los hidrocarburos. La incorporación de un representante de los gobiernos de los estados que no producen gas e hidrocarburos y sin embargo reciben las aportaciones por este concepto permitiría que exista un mayor conocimiento y claridad respecto a las acciones de la paraestatal. En realidad, lo que se necesita es que los mexicanos que diariamente conviven con la empresa se encuentren representados en este Consejo de Administración, en donde ésta ha sido ineficiente y se ha constituido en un fomento al burocratismo sin sentido del perjuicio de los trabajadores y de la población en general. Lo anterior con el objeto de que, en verdad, Petróleos Mexicanos se convierta en una empresa de la nación y no en un botín del gobierno en turno. No se pretende frenar la modernización de Pemex. Más aún, sabemos que para que el desarrollo pueda darse con calidad, es central interés cuidar el medio ambiente, y dado que el ambiente es un derecho de la sociedad e implica un reclamo social legítimo, en muchas ocasiones es contrario a los intereses del corporativo estatal. Evaluamos que es necesaria la incorporación de los gobernadores, productores en el Consejo de Administración por la responsabilidad directa de los habitantes que exigen a sus autoridades.
En materia de exploración, producción de hidrocarburos y gas, consideramos indispensable la presencia de un representante de los estados productores petroleros, ya que con su profundo conocimiento, su capacidad de gestión y de implementación de acciones coadyuvaría en las estrategias de diseño de programas de operación de la paraestatal, sirviendo así de enlace entre la paraestatal y los habitantes de dicho estado. Por ello, respetuosamente presento ante esta soberanía el proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción cuarta y quinta al artículo 8º de la Ley de Petróleos Mexicanos para quedar de la siguiente manera. Artículo 8º. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de 22 miembros propietarios, 6 representantes del Estado, 5 representantes del Sindicato de Trabajadores, 4 consejeros profesionales designados por el Ejecutivo Federal, 6 consejeros representantes, 1 por cada estado productor de gas e hidrocarburo y un representante de los estados no productores de gas e hidrocarburos designados por la CONAGO. Muchas gracias, señor presidente.